Hola a todos y a todos otra vez y bienvenidos a mi canal Astrología y Conocimiento. En esta ocasión, hoy grabaré lo que será la segunda parte del periodo de interfase del ciclo celular en clave astrológica, como siempre hago yo. Voy a compartir pantalla y empezamos por donde lo dejamos. Estamos haciendo la interfase. La interfase, así, que es la fase donde la célula va creciendo desde la fase G sub 1, pasando por la fase S, que es la que desarrollaré en este vídeo, y finalmente la fase G sub 2. En esta fase, interfase, cuando se descubrió la célula, pues los biólogos pensaban que no pasaba nada y que esta fase era una fase de reposo y que solo durante la mitosis pues la célula estaba activa y pasaban cosas. Pues nada más lejos de la verdad, porque después, al cabo de bastantes décadas, ya se dieron cuenta que justamente lo contrario, que durante la interfase es cuando la célula tiene más actividad biosintética. Pero esto no lo vieron hasta que se descubrió y se inventó el microscopio electrónico, que se podía ver con mucho más detalles lo que pasaba dentro de la célula. En todo caso, esto es como una curiosidad. Hoy vamos a abordar la interfase, la segunda parte, que es la fase de síntesis, que se corresponde con Libra, Escorpio y Sagitario. Solo decir una cosa, que durante la fase G sub 1, que hablamos el día pasado, en el vídeo pasado, interfase primera parte, pues era una fase presidida por el orden, la precisión, especificidad, control con mucho rigor. Sobre todo, la secuencia es muy, muy importante porque el ADN tiene una secuencia de letras exactamente muy específicas, muy, muy ordenadas. Y esta secuencia, el orden es muy, muy importante cuando se fabrican proteínas en los ribosomas durante la fase G sub 1, que ya vimos, porque el orden de la secuencia del ADN, que después se copia en el ARN mensajero, determina, este orden de la secuencia, pues determinará o codificará una proteína u otra en función pues, de esta secuencia exactamente específica. Por esto el orden es muy, muy importante en esta etapa. Y ahora sí, ya pasamos a la o fase S de síntesis. ¿Síntesis de qué? Síntesis de ADN. Porque si durante la fase G sub 1 se duplicó todo el material de los orgánulos celulares, que no lo especifiqué, pero todos los órganos celulares que ya sabéis, quienes estudiéis un poquito la célula, ya lo sabéis, que el retículo endoplasmático, tenemos los ribosomas, tenemos el aparato de Golgi, las mitocondrias, etc., etc. Todos estos son los orgánulos dentro de la célula y están en el citoplasma. Durante esta fase G sub 1 se duplican y así la célula va creciendo cada vez. Y cuando ya la célula ya ha crecido suficiente, empieza lo que es la fase S o de síntesis de ADN y también con sus proteínas asociadas que se llaman histonas. Y vamos a ver todo esto, cómo ocurre y cómo se puede relacionar con todo el ciclo celular, porque ahora tenemos, durante esta fase S, se relaciona con Libra, Escorpio y Sagitario. Así, de forma muy, muy sintética, diríamos que durante la fase de Libra se implica la unión de las letras complementarias. Es el signo complementario o signo de los complementarios. Es justo cuando el ADN se está formando una nueva cadena y primero se tiene que separar la cadena de ADN
para que después, a partir de cada una de las cadenas, que son las 2 cadenas, hagan de molde para que se sintetice una nueva cadena y así finalmente pues tenemos los cromosomas completamente duplicados. En la fase de Libra sería como el inicio, ¿no? El inicio de esta fase donde se separan las cadenas, se formen las burbujas, que ahora lo vemos, las burbujas de replicación, y se empiezan pues a unir con los puentes de hidrógeno las diferentes letras. Y después en Escorpio veremos que esta unión se hace reactiva, se libera mucha energía gracias a la ATP, que es la moneda energética de la célula, y de alguna forma se fusiona y se consolida la unión que ha empezado en Libra. Y finalmente, pues en Sagitario, y sería como ya al final de este proceso, cuando ya va teniendo lugar en una dirección determinada, porque la flecha de Sagitario lo indica, todo este proceso se va viendo la hebra de las dos cadenas de ADN, se va abriendo y se va formando con un sentido de la replicación hasta conseguir pues, replicar todo el cromosoma, ¿no? Todos los cromosomas. Y al final de todo, pues sería que las 2 cadenas de ADN se han formado y el cromosoma está completamente desplegado. Sería la fase sagitaria, ¿no? Como de alguna forma sería como un resultado de las de Libra y Escorpio. Esto lo vamos a ver un poquito con más detalle ahora mismo. Pues primero empezamos con Libra, que Libra es un signo cardinal y de aire, regido por Venus, y las palabras clave, tanto del ciclo como del zodíaco, del signo del zodíaco en general, como arquetipo, sería unión, complementación y punto medio, como para hacer justicia, ¿no? Un punto medio porque es el signo del equilibrio. Equilibrio también sería una palabra muy acertada. Miráis, en esta fase se inicia realmente la fase S de síntesis o replicación del ADN, que es lo mismo, contenido en los genes de las cromátides. Estas serían las cromátides. En el dibujo, aunque se ve poco, se ve perfectamente que las doble cadena de ADN se van separando, las dobles cadenas, formando burbujas de replicación. Las 2 cadenas se desenroscan en un punto intermedio, casi siempre intermedio, perdón, de la cadena, formando una burbuja o varias burbujas, ¿no? Y a partir de un punto medio, pues avanza la replicación de forma bidireccional en las 2 direcciones y en sentidos opuestos, curiosamente, ¿no? Una se sintetiza pues, de una manera, de aquí a aquí, y la otra al revés. Esto sería cómo avanza de forma bidireccionalmente a través de las 2 cadenas. Las bases nitrogenadas de la cadena patrón de ADN se unen con las bases complementarias que hay en el medio celular, que son los nucleótidos y los trifosfatos. Los nucleótidos, que son las bases, están ligadas o conectadas con los trifosfatos, que son el ATP. El ATP, que es la moneda energética de la célula, que cataliza pues, muchas de las reacciones donde se libera mucha energía. Aquí, en todo caso, en Libra todavía no ha habido esta liberación energética, sino que solo se abre la cadena para que después se puedan unir con las bases complementarias. El ADN hace de molde y determina las letras con las cuales se aparea. Es un apareamiento, realmente. La adenina siempre se aparea con la timina y la citosina con la guanina, que son entre ellas complementarias, bases complementarias. Entonces, en todo caso, sintetizándolo, pues aquí en Libra lo que se trata es de una unión física entre las 2 bases complementarias que en la fase Escorpio pues será una unión, una fusión energética mucho más estable. Pero aquí empieza
todo, ¿no? También creo que se relaciona que en el signo de Libra, que es un signo de aire, no es un signo de fusión, sino es un signo, es de unión, pero también hay una separación mediante el aire, que quiere decir que hay objetividad, que es un pensamiento, es el pensamiento, ¿no? Es una función pensante, no es emocional, no es de fusión, sino que es de ver las cosas con objetividad y con distancia, ¿no? Y esto es lo que hace que de alguna forma se relacione con esta separación de las dos cadenas. Hay como un alejamiento de una a la otra para ver las cosas pues con perspectiva de Libra, ¿no? De una forma más objetiva y más fría de alguna forma. La burbuja de replicación de la cadena de ADN molde sería dibujada con con el mismo glifo de Libra. Estaría representada por esta redonda o esta burbuja que se forma con este mismo glifo de Libra, ¿no? Y quizá la otra línea pues puede simbolizar la cadena complementaria que también está la información. Primero se duplica la primera y después se hace la otra. Casi al mismo tiempo, de hecho. Y aquí los detalles de Libra, vemos los replicones o burbujas de replicación, que casi siempre hay muchas, no es una, sino son varias al mismo tiempo, mediante pues a lo largo del cromosoma se va originando, se va replicando el ADN, y cuando ya se ha replicado en cada una de las burbujas se va fusionando, ¿no? Y al final queda todo el cromosoma replicado. Aquí también vemos un detalle curioso, un dibujo de todo esto, son esquemas de libros de biología reales, que aquí podemos ver perfectamente el signo de Libra, exactamente esto con esto, ¿no? Aquí serían las dos bases complementarias que se unen mediante puentes de hidrógeno que aquí no salen, pero aquí están las dos, como dos, una llave y el cerrojo que encaja una con el otro. Aquí hay otra llave en otra forma, pero básicamente es que encaja una con la otra. Y aquí también lo vemos así. Esto también podría simbolizar el signo de Libra, ¿no? Porque a veces las cosas no son de una sola forma, ¿no? Puedes ver o encajar las cosas de diferente forma. Y entonces vamos a la fase Escorpio, que es un signo de agua fijo, ya mucho más profundo, regido por Plutón y por Marte. Las palabras clave en este caso son fusión energética, transformación y eliminación. Yo también podría decir casi otra palabra que sale en el ciclo celular, que es mucho de Escorpio, y es corrección. Una corrección, también hay una corrección muy importante en Escorpio, porque de hecho le va la vida, tal como lo veremos ahora en la célula, en el ciclo celular. Las uniones de las bases complementarias que han empezado en Libra a unirse son catalizadas y estabilizadas por la acción de una enzima que se llama ADN polimerasa. Es la que tiene una acción muy fuerte ya de catalizar la unión y de fijar esta unión que sea más consolidada, ¿no? Más energética, más una fusión realmente, una fusión total, tal como Escorpio. Es la que causa la unión química, es decir, la fusión energética que consolida esta unión. En este proceso, pues hay una energética muy importante que se libera aquí, toda esta energía contenida en el ATP, que es donde se acumula, son moléculas con una alta capacidad energética que catalizan diferentes reacciones químicas a lo largo de las funciones celulares, ¿no? No solo en el ciclo celular, pero aquí, como estamos hablando del ciclo, pues nos concretamos con este ejemplo, ¿no? En el proceso, los trifosfatos, que es ATP, que es también se llama adenin trifosfato, que es la que lleva la energía de la célula. Los núcleos, los trifosfatos que se unen a los nucleótidos y a las bases hidrogenadas, ¿no? Se transforman en monofosfatos a consecuencia de un proceso que se llama hidrólisis, que degrada su enlace. Y entonces, en esta escisión de los tres fosfatos
de las cuales partíamos, porque adenín trifosfato, quiere decir 3 fosfatos, se escinde primero uno y después el otro, y a veces los dos al mismo tiempo, se escinden y de esta escisión se libera una gran cantidad de energía, que es la energía que transforma esta reacción química. Esta es una reacción energética de mucha alta intensidad, ¿no? Como sugería el signo de Escorpio. Y el ADN polimerasa, no acaba aquí la historia, hay una cosa muy curiosa, pues este ADN polimerasa va sintetizando las nuevas cadenas de ADN para que se está realmente replicando el ADN, ¿no? Es como se está reproduciendo realmente el ADN aquí, se está formando las nuevas cadenas y actúa controlando y eliminando las bases mal apareadas. Por tanto, es una función correctora de primer orden para asegurar que la información se copie de forma exacta. ¿Por qué? Porque si hay un error en la replicación, puede haber un error y este error pasa a ser una mutación. Las mutaciones no siempre son evolutivas. A veces un error lo paga la célula, lo puede pagar muy caro. Y antes de que se propague de generación en generación celular, pues lo que hace la célula es, pues, se origina lo que se llama la apoptosis o el suicidio programado de la célula, ¿no? O muerte celular de la célula. ¿Para qué? Pues para evitar que el error se vaya transmitiendo de generaciones en generaciones de células futuras, claro. O sea que la célula ya es inteligente y esto ya lo intenta evitar, ¿no? Y para finalizar, Escorpio, podemos decir que cada vez que el ADN polimerasa detecta un error en la cadena o en la cadena que se ha formado nueva, pues retrocede, eliminando las bases mal apareadas. Tiene este efecto corrector. Y una vez reparado este error, reemprende su marcha hacia adelante. Es increíble. Y los centriolos, por otro lado, este par de centriolos, que esto es el diplosoma o el centrosoma, que es lo mismo, pues continúan su duplicación. Estos serán más adelante los polos de la célula. Los polos durante la mitosis es cuando se separan y para que puedan cada una de las células repartirse el material genético. Pero esto será en la próxima mitosis. Los detalles de en Escorpio, el glifo de Escorpio lo está explicando muy bien. La M representaría la cadena de ADN replicándose. Y la flechita de Escorpio, pues la acción de la ADN polimerasa. Y es muy curioso porque esta flecha a veces la ponen hacia adelante y a veces la ponen como así retorcida hacia atrás. Justamente las dos direcciones en que puede ir la ADN polimerasa en la célula, en esta fase de síntesis, para corregir pues, los errores que va detectando. Y aquí tenemos los detalles de la fase de Escorpio en un gráfico de un libro de biología. Y justamente aquí tendríamos la doble cadena de ADN y después la ADN polimerasa sobre la cadena conductora. Tendremos este dibujo, esta flechita de aquí, que es justamente la flechita de Escorpio. Exactamente esto. Pasa en las dos cadenas. Esto sería la hebra, que se va abriendo la cadena por después, pues tendremos la doble cadena. Aquí una doble cadena en formación y aquí otra en formación también. Y el otro Escorpio sería al revés, evidentemente con la flechita también aquí. Esto pasa en las dos hebras de ADN al mismo tiempo, ¿eh? Aunque una hebra es continua y la otra es discontinua. Esto también es una cosa que podríamos investigar y ver por qué es lo que pasa y cómo se puede relacionar con todos los signos del zodiaco. Tenéis que pensar que esto es una investigación abierta que no se ha acabado todavía y todavía se pueden descubrir bastantes cosas. No es una investigación cerrada, que digo, está abierta. O sea que también cualquier opinión o cualquier cosa que vayáis viendo también me lo podéis comentar. Y finalmente la fase Sagitario, que es el Sagitario es un fuego mutable regido por Júpiter, la expansión,
Y justamente aquí las palabras clave que también sirven para el ciclo celular y el zodíaco, para Sagitario, serían desplegamiento, crecimiento, sentido y dualidad integrada. Sagitario siempre es un signo doble por ser mutable, pero es una dualidad que está muy integrada, es como unificada. Justamente aquí también lo vemos en los cromosomas cuando ya están completamente formadas las dos, ya se ha replicado el cromosoma o las cromátides, se han replicado del todo, se ven perfectamente que están desplegadas 100%, al máximo, para facilitar justamente pues esta síntesis de ADN en los cromosomas. Las nuevas cadenas de ADN aquí van creciendo siguiendo el sentido de la horquilla de replicación. Las dos cadenas viejas sirven de molde para crear las dos nuevas. Y el resultado final serán dos cadenas dobles exactamente iguales, formadas cada una por una cadena vieja y otra de nueva. Y el resultado del proceso es el nacimiento de las cromátides hijas. Como buen signo de fuego, pues aquí tenemos un nacimiento, ¿no? Otro nacimiento, el tercer nacimiento. El primero era en Aries, que era el nacimiento de los cromosomas. En Leo era el nacimiento de las células ya replicadas completamente autónomas. Y aquí la tercera fase de fuego es el nacimiento de las cromátides hijas ya replicadas. Al final de esta fase se habrá duplicado toda la información genética o ADN. Las dos cadenas o cromátides acabadas de duplicar se separan un poquito, porque no están del todo fusionadas, se separan estas dos cadenas de ADN y están unidas por un centrómero que es lo que está en el centro de los cromosomas, que de alguna forma unifica o es como un nexo de unión entre las dos cromátidas. Así pues tenemos esta dualidad por un lado, porque el cromosoma se ha duplicado, hay dos cadenas exactamente iguales, duplicadas, o sea, una doble cadena y otra doble cadena, las dos dobles cadenas, pero que están unidas por el centrómero, tanto unidad y dualidad al mismo tiempo, por esto dualidad integrada. Las cromátides acabadas de sintetizar aquí están desplegadas al máximo, tal como lo he dicho antes. Cada una lleva información genética por duplicado con el objetivo de ser distribuidas en las dos células hijas durante la futura división. Y bien, y aquí acaban de completarse los centriolos, están todavía en formación y se acaban ya de sintetizar y de formar completamente aquí en Sagitario. Aunque después veremos que en Capricornio también pasan cosas, pero lo que son los centriolos ya están formados. Vamos a ver ahora el gráfico de Sagitario, el glifo. Está muy claro, esto serían las dos cromátides unificadas con la flechita, que es el sentido, y de alguna forma está indicando el sentido de replicación, y las cromátides que están completamente extendidas, por esto en forma de palo, ¿no? Así, y esto sería pues que las dos cromátides están unidas por el centrómero que une las dos cadenas. Y ya para acabar, aquí tenemos los detalles de la fase Sagitario. Y bueno, tenemos un poquito esta imagen de las dos cadenas que están separados y se van duplicando. De hecho, aquí es cuando se van duplicando las dos cadenas para formar ya las dos cromátides duplicadas, ¿no? Para duplicar el ADN. Y y aquí tenemos la hebra que se va abriendo, la cadena en un sentido se va abriendo esta doble cadena, la hebra. Y si lo veis con un poco de imaginación, es como si fuera como un arco y una flecha, ¿no? Un arco y la flecha que va en esta dirección de desplazamiento de la horquilla de replicación. En todo caso, una cosa curiosa de analogía, ¿no? Y bien, y esto es todo lo que podemos decir sobre la etapa, y hasta aquí pues finalizamos la etapa
S o de síntesis de ADN, que es la segunda etapa, la segunda fase de la interfase. En otro vídeo acabaré de completar la fase G sub 2, que es ya la última etapa de la interfase, que nos falta esta fase ya para completar la interfase. Y así pues ya acabar de ver completar todo el ciclo celular que hemos empezado por la mitosis. Muchas gracias, como siempre, y si queréis compartir vuestras impresiones, pues también me podéis hacer un like si queréis, y también pues hacerme un escrito, un comentario, o a través del mismo vídeo, donde pone comentarios, o también a través de mi correo electrónico, que es este que sale en la pantalla. Pues hasta el próximo vídeo y muchas gracias.